La actriz estadounidense Bette Davis dijo: el sexo es la broma que Dios le impuso a los humanos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, las bolas de mi misionera me apretan. Primero la tengo muy suelta y ahora muy apretada. La prefiero suelta que asfixiante. Buenas tardes. ¿Cómo están? No muy bien, doctora. ¿Y tú? No muy bien tampoco. Bueno. Máximo, usted es el demandante de este caso. Sí, doctora. Si es tan amable, me explica con detalles de qué se trata esta demanda y qué exige para resolver el caso. Yo lo que vengo a exigir, doctora, es que mi señora empiece un tratamiento psicológico sexual, porque la situación que estamos viviendo es insoportable. Me tiene ahorcado, me tiene asfixiado. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de casados? 5 años tenemos de casado, doctora. 5 años de matrimonio. ¿Tienen hijos? Tenemos una nena de 2 años. Niña de 2 años. Ok. Habla de un tratamiento psicológico sexual. Sí, doctora. ¿Por qué distingues el tratamiento psicológico? O sea, ¿por qué específicamente hablas de algo sexual? Porque considero que mi señora tiene un problema. Tiene un problema. Nuestra relación ha cambiado en estos 5 años. No es lo mismo que teníamos al principio. Nuestra relación siempre fue bien fogosa, bien encendida. Siempre hubo mucha pasión en nuestro matrimonio. Teníamos un sexo bárbaro, unas cosas riquísimas, pero en los últimos tiempos ha cambiado. La relación no es la misma. ¿Hace cuánto tiempo vino el cambio? Como 2 años. ¿Como hace 2 años? 2 años. Desde que nació nuestra hija. Ok, a raíz del nacimiento de la A raíz del niña. nacimiento. El nacimiento de la nena no fue fácil, ella tuvo un desgarre muscular, tuvieron que cortar. Todo eso ha cambiado de abajo, todo está más grande, los pechos han cambiado, su estómago, su cintura ha cambiado. Me dijiste que al principio la relación era muy fogosa, muy pasional, sí, pero ahora me estás describiendo todos cambios físicos. Sí. Explícame desde el principio cómo era la cosa. Bueno, yo la conocí a ella en un crucero. Yo antes estaba casado con mi exmujer, en un crucero que tomé con mi exmujer. Conocí a mi mujer actual, ella trabajaba como waiter en el crucero. Y desde el primer momento que yo la vi a ella, perdóname, yo me sentí pero muy... me da un poco de calor el no tema. hay problema, doctora. En ese momento, como le decía, doctora, nosotros siempre, nuestra relación siempre fue bien fogosa, teníamos sexo todo el tiempo, nos sentíamos muy bien. Pero todo empezó a cambiar desde que tuvimos a la nena. Su cuerpo cambió, el sexo cambió, ya no es lo mismo. Cuando tenemos sexo es como tirar un perro caliente dentro de un closet. Pero eso puede ser culpa tuya, no de ella. Estamos viendo la humillación, doctora. Estamos viendo la humillación. ¿Ya lo estás viendo, la humillación? Deja que me siga explicando. A mí me parece que él solito se está poniendo la soga al cuello. Vamos a... No, doctora, en los últimos años, como le digo, con mi trabajo, con los pocos ahorros que hemos llegado a tener, yo le hice su operación, se hizo su liposucción, su estómago quedó bien lindo, como lo tenía antes, o mejor de lo que tenía antes. Claro, seguían habiendo otros problemas, como los senos, la parte de abajo, Uno no es rico, son otros ahorros que pudimos tener. También le hice los pechos, sí, sus senos bien levantados. Sí, no, por supuesto, pero los problemas no terminan ahí, ¿no? Le hiciste, dice, también le hice, como si tú fueras el médico. Exactamente. Bueno, le pagué para que le hicieran Tú pagaste con el dinero matrimonial, Sí. que de todas maneras la mitad es de ella, la mitad es tuyo. Sí, doctora. O sea que es algo para el beneficio de ambos. Sí. Ok, y entonces la otra parte, porque yo sé que el tamaño de la vagina, hay un problema ahí. Evidentemente, después de eso, pasaron unos cuantos meses sin que tuviéramos relaciones hasta que una noche empezamos a tener relaciones. Cuando yo llegué de trabajo, una cosa llevó a la otra. Bueno, vamos a tener relaciones. Cuando estamos teniendo relaciones, cuando estoy en el acto sexual y estamos haciendo lo nuestro, no empiezo a notar algo raro, doctora, Notaba como cuando estaba haciendo la cosa, algo bien raro, algo... Hasta el punto tal que me llamó tanto la atención que cuando termino de tener el momento sexual, cuando estoy saliendo, empiezan a caer unas bolitas de ahí adentro. Caían unas bolitas metálicas como canicas. ¿Pero te gustó?
doctora, pero eso no es normal y uno que... Ok, espérate, ¿Usted me para yo entender. entiende? Empiezan a salir unas bolitas. Le caen unas bolitas, empiezan a caer como 3 o 4 bolitas de ahí adentro, Se como si llaman fueran las canitas. Benoit. Como quieras llamarlo, baby. El otro punto es que cada vez que llego del trabajo siempre está en el living amacándose en la silla y resulta que siempre porque está con las bolitas haciendo un ejercicio. Y como le digo, doctora... No, ya, sí entendí. Ah, mira, no es fácil, al buen entendedor, pocas palabras. Ok, ¿te gustó? Al principio sí, ¿Te vino doctora. bien? Al principio sí, pero las cosas no es lo mismo ahora. ¿Por qué? ¿Cómo te afecta? ¿De qué Tanto manera que se eso la te pasa afecta? haciendo ejercicio con esas cosas que ahora cuando tenemos relaciones sexuales es como que me ahorca, me aprieta, eso está tan apretado que me asfixia. Ya no es el mismo disfrute que antes, doctora. O sea, cuando tiene, déjame tratar de usar las palabras científicas, coitus, ¿no? Se dice coitus, ¿no? Sí, cuando hay penetración, tú sientes que ella... Está bien apretado, bien es muy ahorcado. apretado y ahora, pues ahora es no te incómodo, gusta. no. Lo que antes estabas deseando, ahora te está estrangulando. Ahora no te Sí, viene doctora. bien. Sí, la verdad es esa. El pene de rehén tiene el hombre secuestrado. Ok, bueno, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta respondes a la demanda, explicas un poco lo que dijiste, lo que son las benguabos. Y si yo pues creo que estoy recordando un poco de historia, también puedo compartir eso con ustedes. Así que haga lo que haga, va a ir al baño, a la cocina, corra. Aquí lo estamos esperando.